Hola, les saluda Carlos Mendoza en Perlas de la Torá, Yeshivat Shubu en español. Y hoy vamos a estar hablando de la porción de la Torá de esta semana, la Parashat Bejutokai. La Parashat Bejutokai empieza en Levítico capítulo 26, versículo 3, y hasta el terminar la porción de la Torá. Primero, antes que todo, vamos a hacer la oración de la Torá. Es para iniciar la porción, siempre hacemos una bendición. Es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kieshanu bemizmotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, por santificarnos, por tus mandamientos que nos has ordenado para absorber en nosotros las palabras de la Torah. Amén. Bueno, ¿de qué habla esta porción de la Torah? Estamos al final del libro de Levítico, Vayikra. En este libro podemos ver varias cosas bastante interesantes. En principio nos habla un poco antes de terminar el versículo 1 y 2, que es cuando termina la parashá anterior, nos habla que no se hagan ídolos en la tierra. Esto es muy importante porque cuando estudiamos Torah, no podemos nada más estudiar y leer lo que estamos haciendo en la porción de la Torah, sino tenemos que ir atrás y para tener el contexto adecuado de la porción de la Torah. Es algo que le digo a la gente: no puedes nada más estudiar directamente el texto sin tener el contexto, porque la parashá anterior va conectada con esta parashá. En una manera muy especial, porque en la parashá anterior estábamos hablando de los años sabáticos, que de hecho está conectado. Si ustedes vieron la parashá anterior con el maestro Tom Flores, ustedes se pudieron dar cuenta que los ciclos están conectados. De hecho, estamos ahorita en el conteo del Omer. Es el conteo del Omer, estamos contando hasta el día 50, y está relacionado eso con otro conteo llamado el Yobel, donde se contaban los años y también se contaban los años sabáticos, es decir, cada 7 años la tierra descansaba. De la misma manera, nosotros vamos a ver en esta parte las bendiciones de hacer la Torá. Si el pueblo de Israel hacía lo que se necesitaba, entonces había una bendición, y si el pueblo de Israel desobedecía, había ciertas maldiciones que se aplicaban. Entonces vamos a ver esto en los siguientes versículos, ¿ok? En el capítulo 26, 3, donde voy a empezar un poco antes para que tengamos un poquito más de contexto. En el capítulo 26 dice: no se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Esto va a ser muy importante porque nos va a dar el contexto necesario para entender las maldiciones, porque las bendiciones que vienen por hacer la Torá y las maldiciones, de hecho vamos a ver eso en el contexto un poquito más arriba. Dice: observen mi Shabbat y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor, yo soy Adonai. Y luego empezamos en la parashá. Okay, en el capítulo 3, si conducen según mis estatutos y obedecen fielmente a todos mis mandamientos, yo les enviaré la lluvia en su tiempo, y a la tierra y a los árboles y el campo, y darán los frutos. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra, y comerán hasta saciarse, y vivirán seguros en la tierra. Entonces es una de las promesas que nos da aquí Adonai sobre la tierra de Israel, que si se hacen y se cumplen todos los mandamientos, la tierra va a ser bendecida. ¿Y cómo va a ser bendecida? Pues cumpliendo, una parte es cumpliendo todos los misbot, pero específicamente el misbot de no hacerse ídolos, de respetar a Adonai, y el otro va a ser el de la tierra sabática. ¿Por qué? Porque cuando fueron expulsados los israelitas, el pueblo judío fue expulsado en el exilio de Babilonia, fue por esas dos cosas: fue por la idolatría que hubo, y también fue por no respetar los años sabáticos. Y de hecho vamos a ver en la Torá que esto ya estaba profetizado que iba a suceder. ¿Ok? Entonces dice: yo traeré la paz a los países y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerras en su territorio.
y ante ustedes caerán el filo de la espada. ¿Ok? En versículo 9 dice, yo les mostraré mi favor y yo los haré fecundos, los multiplicaré y los mantendré en mi pacto con ustedes. Y todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior. Entonces hay una bendición muy especial por cumplir estas cosas, cumplir todos los mitzvot de la Torah, y específicamente en este año levítico, que tiene que ver con esta cuenta. Pero ¿qué ocurre si hay desobediencia? Entonces es cuando empiezan esas maldiciones en contra del pueblo de Israel, y son bastante serias. ¿Ok? Entonces podemos ver en siguiente hay unas maldiciones. En capítulo 14 empiezan estas maldiciones y dice, si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos sus mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos, dejarán de poner en obra todos mis mitzvot, todos los mandamientos, violando así el pacto, y entonces yo mismo los castigaré. ¿Ok? Yo los castigaré. Y con terror repentino, con enfermedades y con fiebre, y debilitarán y les harán perder la vista. Entonces empieza una lista muy fuerte de consecuencias de no cumplir los mitzvot. ¿Ok? Y eso viene hasta, y van poco a poco describiendo cosas. De hecho, si nosotros leemos cada una de las descripciones de Levítico 26 en las maldiciones, podemos ver que muchas cosas ya pasaron en el tiempo en los diferentes exilios que ha tenido Israel. Uno de ellos, hay unos muy duros en el capítulo 26, el versículo 23. Y entonces dice, por ejemplo, si a pesar de todo, versículo 23, no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes y yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Y dejaré caer sobre ustedes la espada. El número 7 en este caso significa, Rashi comenta que es un complemento. El número 7 es completo. Por ejemplo, Dios creó el cielo y la tierra en el número 7 se completó todo. Creó en 6 días y el séptimo descansó, y entonces se completó. Entonces el número 7 tiene que ver con perfección, pero también con completar. Entonces el que haga referencia aquí en el versículo 23 sobre el número 7 y que va a haber 7 castigos, 7 veces esos castigos, entonces tiene que ver con completar. ¿Ok? Veámoslo así. Entonces también hay otras indicaciones de 7, como lo decíamos en este día, el año séptimo del año sabático, ¿no? Es una completación del ciclo de la tierra. Y es muy importante este ciclo de la tierra, quiero reiterarlo, con el pueblo de Israel, y les voy a decir por qué razón. La razón por la que es tan importante estos ciclos es porque si ustedes estudian o saben un poquito de agricultura, la tierra no puede estar nada más produciendo en largas cadenas, digámoslo así. O sea, para que la tierra pueda ser productiva, debe de haber descanso en la tierra. Por ejemplo, hay gente que hoy en día está haciendo cultivos orgánicos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cultivos orgánicos en Italia. Y entonces, para poder hacer esos cultivos orgánicos, la tierra necesita descansar un determinado tiempo para poder seguir produciendo. Y se llama este método método de rotación, donde van poniendo las semillas en diferentes etapas. Entonces, cuando ya produce la semilla, por ejemplo el trigo, lo que permiten es pastar a los animales para que puedan empezar a rotarlo en otras partes donde no se ha puesto el trigo, y entonces va tomándose un ciclo de rotación. De la misma manera, hay un ciclo muy especial aquí que está ordenado por Adonai. Y este ciclo es el ciclo de la Shemitah, o del año sabático, como ustedes lo conocen. Entonces es muy importante que cuando leamos esto, todas las cosas que ocurren en la Torah tienen un sentido muy especial, inclusive el orden. Los sabios de Israel nos dicen que la Torah no tiene un determinado orden, y eso es muy importante decirlo. No va en orden cronológico, digámoslo así. Sin embargo,
el orden dentro de la Torah es muy importante y a veces no es el orden cronológico perfecto, pero el orden es muy especial y eso lo vamos a ver. Por eso estaba hablando el año sabático, la porción anterior, y luego ahorita ya está hablando del año sabático de nuevo como consecuencias de cumplir la Torah o de no cumplirla, o de cumplir los mitzvot o no cumplir los mitzvot. Entonces, si pasamos al capítulo, nos dice que va a caer Israel sobre el poder del enemigo. Y cuando yo os distribuya sus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y solo distribuirán racionado de tal manera que comerán y no se saciarán. Si a pesar de esto todavía no me obedecen, si continúan oponiéndose a mí, entonces yo también pondré definitivamente en su contra, 7 veces los castigaré de sus pecados. Otra vez se repite el 7 veces, va a ser un proceso hasta que se complete ese castigo. Eso es lo que dice Rashi. Y entonces van a demoler, dice, destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso, porque recordemos que Hashem, Adonai, detesta todas estas cosas. Entonces quiere que el pueblo de Israel esté totalmente limpio de este tipo de cosas. Entonces amonestaré los cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes y convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. Eso es muy fuerte. No me complacen más en el aroma de sus ofrendas, que no me era grato. Eso es muy importante porque el sacrificio, Hashem lo puede aceptar o no lo puede aceptar. El simple hecho de traer un sacrificio al templo no quiere decir que Hashem lo acepte. Por eso tenemos en Isaías capítulo 1 que dice, pues no quiero no me importan sus ofrendas. ¿Por qué? Porque no estaban hechas con el corazón. Acuérdense que Adonai está más concentrado en nuestro corazón que en las acciones que nosotros hagamos. Entonces por eso Él no recibe estas ofrendas, porque hay idolatría y no están cumpliendo los mandamientos, los mitzvot de Adonai. Y entonces de tal manera asolaré el país y que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos y los dispersaré entre las naciones. Entonces empieza el proceso de Galut, el proceso de enviar a todas las personas fuera hasta los 4 puntos de la tierra, y desenvainaré la espada y los perseguiré hasta la desolada tierra y las ruinas de sus ciudades. Y aquí está lo importante en el versículo 26, capítulo 26, versículo 34, dice, entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos, ¿ok? Sabáticos, todo el tiempo que permanezca desolada, ¿ok? Mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Entonces aquí hay un proceso muy interesante que ocurre. Entonces, como les decía, estaba hablando del año sabático. La tierra ahora, por las culpas y por no dejarla descansar, lo que ocurre es que Hashem toma por 70 años al pueblo de Israel y lo exilia a Babilonia para que la tierra pueda descansar esos ciclos de Shabbat que no se pudieron tener. Y se quedan por 7 ciclos que serían número 70. Y entonces se van a Babilonia. Y ese ocurre, es el exilio de Babilonia. Y en ese desolar es muy importante saber que también tiene que ver esto con que Hashem tiene una razón por la cual la tierra tiene que descansar. También la tierra no es de nadie más de que Hashem. Israel le pertenece a Hashem. Y Hashem se lo prometió a sus herederos, Abraham, Isaac y Jacob. Solamente a ellos y a sus descendientes. Entonces Él, de la misma manera que puede dar la tierra o que promete la tierra a su descendencia, también la puede quitar si se rompe el pacto. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en el exilio hacia Babilonia, que no se respetaron sus Shabbats, y como lo veíamos en el versículo 26.1 y 26.2, también cometieron idolatría, y eso nos lo dicen los profetas. Eso nos dice el profeta Jeremías. Entonces, entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo
todo el tiempo que permanezca desolada, y mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos, así la tierra descansará y disfrutará de sus Shabbats, o de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso y tuvo durante los años sabáticos que ustedes la habitaron. ¿Ok? En cuanto a los que sobrevivan, tan profundo será el temor que les infundirá de la tierra de sus enemigos, que hasta el susurro de una hoja movida por el viento les pondrá la fuga. Y eso es muy importante, trata de establecer Hashem algo aquí muy importante, que va a ser un proceso muy duro. El proceso de la dispersión del pueblo de Israel ha sido muy duro y ha sido por más de 2000 años. Y ha sido un proceso muy doloroso. Y la intención de ese proceso también es poder unirnos con el pueblo de Israel y traer también a los exiliados. Entonces dice, perecerán en medio de las naciones y el país de sus enemigos los devorará. Vemos que eso pasó durante toda la historia que hemos visto del pueblo judío. Ha sido muy trágico lo que el pueblo judío ha vivido por más de 2000 años. Muchas veces llamado por el pueblo cristiano, la persecución por el pueblo cristiano, por Islam, por diferentes religiones, también los zoroastristas en Irán, diferentes grupos hindúes hindús o hindúes en la India, y muchos grupos que han perseguido al pueblo de Israel constantemente. Por ejemplo, hubo 11 expulsiones de judíos dentro de Europa. Imagínense, 11 expulsiones, porque la más famosa que nosotros conocemos es la de 1492, donde se hace la expulsión de los judíos en España y en Portugal. Pero no es la única, sino que ha habido muchas otras expulsiones y mucho sufrimiento. Muchos recordamos nosotros lo terrible que fue el Holocausto. Y esto es parte de lo que viene aquí en la parte del Levítico. Y se perecerán en medio de las naciones. Aquellos que ustedes sobrevivan serán abatidos en el país enemigo porque a sus pecados se añadirán las de sus padres. Pero confiesen la maldad y a la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, dice, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos. Y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto de Jacob, de Isaac y de Abraham. Ok, aquí es una parte muy importante, porque leyendo un comentario en Rashi, hay algo que recalca muy bien, y eso es lo que yo quiero darles en esta porción de la Torah, es que ustedes puedan reconocer que Adonai, que Hashem, siempre, todo lo que se pone en la Torah tiene detalles muy minuciosos, ¿ok? Y a veces hay pequeñas letras puestas fuera de lugar, o a veces el orden no cuadra. Si ustedes son familiares con las oraciones judías, con la liturgia, siempre se dice a Abraham, Isaac y Jacob. Siempre es de esa manera. Pero a veces en la Torah encontramos que es al revés. En este caso es al revés. Si escuchan, es Jacob, Isaac y Abraham. Está invertido. Y se lo recordaré. Entonces dice, recordaré mi pacto con Jacob, y también mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham recordaré. Ahora, aquí hay una perla que les voy a dar de esta porción de la Torah, porque primero el orden es distinto, eso ya lo reconocemos. La otra cosa que es distinta, que no se puede ver en él, es por eso tan importante que debemos de estudiar el idioma hebreo. Y la Yeshivat Shuvu es un maravilloso lugar donde ustedes pueden aprender no solamente hebreo, sino los métodos de interpretación que se utilizan para poder sacar estas perlas de la Torah, que no son fácilmente se pueden ver. Y entonces, no solamente el orden es distinto, que aquí Rashi nos dice, recordaré mi pacto con Jacob. Dice, en 5 lugares de la Torah, el nombre de Jacob está escrito de forma completa, con la letra Vav. Y en 5 lugares, el nombre de Elías el profeta, le falta la letra Vav. Esto alude al hecho de que Jacob tomó una señal
en garantía de que Eliyahu vendrá y anunciará la nueva buena de la redención al final de sus descendientes, ¿ok? Entonces, para ponerlo aquí, eso es algo que ustedes no van a ver en el hebreo, pero este es en el capítulo 26, versículo 42, vemos que la letra, que de la forma que está escrita Jacob, tiene una extra Vav, ¿ok? Esa extra Vav nada más aparece 5 veces en todo el Tanaj. Son 5 lugares específicamente. Uno de esos lugares es esto, donde está pidiendo que los hijos se arrepientan y entonces recordará Adonai el pacto que hizo con Jacob primero, y Jacob viene con una extra Vav. Ahora, el nombre de Eliyahu, o Elías el profeta, como ustedes lo conocen en español, Eliyahu le falta en 5 lugares del Tanaj, le falta la letra Vav. Esta letra, eso quiere decir, si escuchan el comentario, lo voy a releer, el comentario de Rashi. Esto alude al hecho de que Jacob tomó una señal como garantía de que Eliyahu, Elías el profeta, vendrá y anunciará la buena de la redención. Esto nos habla que en el final de los días, cuando haya arrepentimiento en los corazones de la gente, entonces esa Vav va a activar y se la va a dar a Eliyahu. Y entonces Elías, el profeta, va a activar la redención final. ¿Ok? Lo que llamamos la redención final. Eso es muy, muy importante. Es una gran perla aquí de la Torah que les quiero enseñar, que Rashi nos hace mención. Ahora, otra cosa es, por eso la Torah no se puede leer, o sea, no es como un libro de ficción donde lees página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, no puedes hacer eso. La Torah se tiene que estudiar, ¿ok? No puedes nada más leer, digámoslo así, no, pues sí se puede leer, o sea, está bien, pero el propósito de la Torah es poderla estudiar, porque si no la estudiamos no podemos ver estos pequeños detalles que nos hablan de muchas cosas, nos hablan de profecía, nos hablan sobre los tiempos, los días, los últimos días, nos hablan sobre el proceso de redención de Israel, nos hablan sobre el Mashiach, nos hablan sobre muchas cosas, y si no estamos atentos en el texto, no tenemos el hebreo, esto se va haciendo un poquito más complicado. Entonces también hay algo muy importante, y esto solamente también se ve en el hebreo. De hecho, saqué mi interlinear en hebreo para verlo, y hay varios detalles aquí. Por ejemplo, estamos viendo que Jacob tiene la extra Vav, pero también estamos diciendo que no recordaré a Isaac. No dice recordaré a Isaac. En el texto, miren, en el texto en inglés, como lo tengo en esta versión, dice, déjenme ponerlo para que ustedes lo lean y escúchenlo muy bien. En el 40 dice, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. Pues no es lo que dice en hebreo. En hebreo lo que dice es recordaré mi pacto con Jacob, ¿ok? También mi pacto con Isaac, pero no dice recordaré mi pacto con Isaac. Dice solamente recordaré el pacto con Jacob y el pacto con Abraham. ¿Por qué no recuerda a Isaac? ¿Por qué pasó ahí? ¿Cómo dice? Recuerdo a Jacob y recuerdo a Abraham, pero no recuerdo a Isaac. ¿Qué pasó ahí? ¿Que no necesita recordarlo? Porque todo se da esto, recuerdo a los méritos, ¿ok? A los méritos. Los méritos de los patriarcas es lo que se basan todos los demás pactos. No podríamos tener el pacto de Yeshua si no fuera por el pacto de Abraham. ¿Ok? Es muy importante saber este tipo de cosas. Y no podríamos tener el pacto con Yeshua si no tuviéramos el pacto de Sinaí. Es muy importante este tipo de cosas. Y reitero, tal vez digo que es muy importante, pero es extremadamente importante entender estos conceptos, que son conceptos judíos. Ahora, ¿qué pasa con no recordar? ¿Por qué Dios no lo recuerda? Entonces, mi pacto con Jacob. Nos dice, ¿por qué razón los patriarcas
fueron enumerados en forma inversa en el orden cronológico. Primero vamos a ver eso es un comentario de Rashi. Dice, es como decir que Jacob, el más joven de los patriarcas, es solo suficiente para esto, es decir, que para Israel no fuera redimido únicamente por su mérito. Si él solo no fuera suficiente, he aquí Isaac está con él. Y si él no fuera suficiente, el mérito que hizo Isaac, he aquí el de Abraham y con él será suficiente. Pero aquí viene la pregunta que Rashi nos dice. ¿Y por qué no enunció el concepto de recordar con respecto a Isaac? ¿Ok? Dice, en realidad, Elohim, Dios, quiso decir que no era necesario recordarlo explícitamente, puesto que las cenizas de Isaac están delante de mí, amontonadas y colocados en el altar de remembranza. Entonces, el acto de Isaac, Dios no lo tiene que recordar, porque recuerden que cuando ocurrió la caída, el momento en que Abraham iba a matar a su hijo, ¿qué es lo que ocurrió? Llegó el ángel y dijo, oye, no, el malaj dijo, no, Abraham, detente. Y entonces, ¿qué vio? Dice, mira el carnero. Y entonces encontraron el carnero ahí, que es una profecía mesiánica. Donde Dios sustituye lo que iba a ser Isaac como sacrificio y lo sustituye y pone un carnero ahí que estaba enredado entre las ramas. Entonces vean qué poderoso es esto, qué conexión tan profunda con el Mashiach tenemos aquí en este recordar. De la misma manera, Dios no tiene que recordar lo que Mashiach hizo. Él sabe, es como una cuestión interna, donde no tiene que recordarlo, él simplemente lo sabe. Por eso, de la misma manera, lo sabe con Isaac. También hay un comentario que me gustó mucho, un comentario rabínico. En la Torah Kohanim de 26:49, Isaac dice no fue realmente quemado en la ofrenda, sino como el carnero lo sustituyó, como nos relata Bereshit, Génesis 22:13. Aún así, se considera como si realmente hubiera sido sacrificado y convertido en cenizas a causa de su aceptación de totalmente sacrificado y quemado en el altar. ¿No es increíble? Con el simple hecho de que Isaac se quedó ahí y hizo el acto, porque es muy importante saberlo desde la perspectiva que lo conocemos, la caída o el que iba a hacer el sacrificio de Isaac, y siempre pensamos como que era un niñito y entonces Abraham lo tomó y todo eso, pero sabemos por la tradición judía que Isaac tenía 36 años, era una persona, digámoslo así, adulta, no era un niñito que no sabía dónde lo llevaban. Él sabía perfectamente que eso es lo que Abraham, y entonces empezó a preguntar, ¿y dónde está el sacrificio? Y él sabía muy bien que cuando no trajo ningún sacrificio, él iba a hacer el sacrificio. Entonces tenemos esta cuestión donde él recuerda el simple hecho de haber tomado la decisión, es como si hubiera estado las cenizas ahí, es como si el sacrificio se hubiera cumplido, y eso es muy, muy, muy poderoso. Entonces, esa es una de las pequeñas perlas que les quiero compartir. Y bueno, viendo esta perla del 26:42, al final de este capítulo 26 dice, a pesar de todo, aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto. ¿Ok? Nunca, 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 nunca Adonai va a romper uno de sus pactos, porque el pacto que hizo con Israel es eterno. Y la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío y a nadie más, a los descendientes de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces, como nos dice aquí en la Torá, no sé de dónde la gente saca hoy en día en el cristianismo, como, oh, ya tenemos el nuevo pacto, entonces el viejo pacto y este tipo de cosas. No, 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 no. La Torá nos está diciendo que este pacto, que aunque pasen todas estas cosas horribles al pueblo de Israel, a fin de cuentas, Él recordará los méritos de sus padres, de los patriarcas, y entonces sí se va a activar la redención final. Cuando escuche estos méritos y el mérito de Isaac, él recuerda muy bien, no solamente recuerda, sino que lo tiene dentro, este pacto con Abraham. Entonces dice, hasta el punto de exterminarlo, dice, yo soy Adonai, su Elohim. Antes bien recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Misraim, de Egipto, para ser su Elohim. Yo soy Adonai. De la misma manera que Él sacó del exilio de este horrible lugar que era Misraim, espiritualmente y físicamente, con esclavitud y todas esas cosas, de la misma manera va a sacar al pueblo de Israel y lo va a redimir de la misma manera por el mérito de Jacob, de Isaac y de Abraham. Porque el máximo representante de la fe es Abraham, que es el único quien llama amigo, Hashem. ¿Por qué? Porque era un siervo total. Entonces, ojalá para concluir todo esto, en esa porción de la Torá, este capítulo 26, yo quiero concluir algo. Tenemos que obedecer al Creador del cielo y de la tierra, y tenemos que obedecerle. Y tenemos que seguir sus caminos. Y eso es lo más importante. Tenemos que ser como a Abraham. Abraham venía de una cultura pagana. Él no sabía de nada de la Torá, y un día escuchó en Parashat Lech Lecha, le llama Adonai, le dice ven, y lo llama. Y muchos de nosotros hemos sido llamados a este pacto de la misma manera. Nosotros venimos de muchos tipos, sobre todo en Latinoamérica venimos de diferentes pactos, de diferentes religiones, y también venimos muchos de nosotros del catolicismo y del cristianismo, y hay muchas cosas que nosotros no sabíamos. Entonces, como reflexión les voy a poner esto: los pactos de Adonai son para siempre. El pacto que tiene con Israel, si ustedes están en contra de Israel, es estar en contra de Hashem. Si ustedes están en contra del pueblo judío, es estar en contra de Israel. Por eso tenemos que estar con el pueblo judío, porque sabemos que ellos tienen el pacto, ¿ok? Entonces, para nosotros como creyentes en el Mesías, es muy importante que entendamos esto, que los pactos son irrevocables para Israel y para el pueblo judío, ¿ok? Y que estos pactos, a fin de cuentas, cuando se cumplan, vamos a ser restaurados en la tierra de Israel, ¿ok? Va a haber una restauración, y va a haber una restauración total también del mundo, ¿no? Cuando Israel es restaurado, el mundo es restaurado por medio del Mesías, por medio de Yeshua. Entonces, con eso quiero dejarlos. Espero que esto haya sido de gran bendición para todos ustedes. Y por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, escriban algún comentario. Pueden enviarnos un mensaje privado por medio de Facebook, o también algún comentario en YouTube. Y les agradezco mucho que ustedes hayan estado escuchándome, y espero que esto haya sido de enorme bendición para todos ustedes. Y al final de la porción de la Torá, siempre decimos algo al final de cada porción de la Torá, y es para terminarlo, es una cuestión tradicional, y dice Hazak, Hazak, Beni, Hasé. Sé fuerte y fortalécete. Que esto sea de gran bendición. Hemos terminado el libro de Vayikra, de Levítico, y espero que haya sido todo esto de gran bendición para ustedes. Que tengan un excelente Shabbat y fin de semana. Hasta luego.